Ah, bueno, entonces, voy a contestar todas esas preguntas, luego terminar esto. No, ya me contestaste la mía. En esa mesa, bueno, en ese hospital de campo, pasan muchas cosas. Una de las cosas es que hay personas que dicen eso, yo aún no puedo perdonar, yo no puedo perdonar. Y entonces a mí me tocó no hay de este momento que estoy hablando en Cali, sino cuando ya vino el Papa, que hubo como un hospital de campo grandotote con 100 personas que fueron a las que nosotros en este grupo ayudamos con el alojamiento, si recuerdan, esas donaciones de esos días, o bueno, de este año creo, se fueron para allá, fue una cosa muy bonita. Una mujer le dijo a otra, es que yo no he podido perdonar, y la otra dijo, es que, ¿qué es perdonar? Porque es que el asunto se complica cuando uno tiene como una idea de lo que es perdonar y no logra llegar a esa idea, como a esa idealización de lo que es perdonar. Entonces ella le decía, es decir, voy a hablar de ex víctima y víctima. ¿Cuál es la diferencia entre ex víctima y víctima? Ex víctima es alguien que fue víctima, se reconoció víctima, pero ya no es víctima. Ya aprendió y ya está más adelante en el camino. Y voy a hablar de una persona que se acaba de reconocer apenas se está reconociendo como víctima, es decir, ha sido víctima mucho tiempo, pero hasta ahora se reconoce como víctima y dice, soy una víctima. Luego, he de hacer algo para dejar de serlo. Que eso nos pasa mucho, pero muchísimo en la vida cotidiana. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos jugando el papel de víctima. Y nos pasa cantidades. Entonces, pero lo primero para dejar de ser una víctima es darse cuenta. Claro. Digamos, los propietarios de fincas, los ganaderos, sí, la clase dirigente, por darle algún término, sí, que consideran que eso les pasó, pero que no son víctimas. No son víctimas y además no los afecta porque además son intocables. Imagínate tú, ¿quién les va a hacer algo? Y entonces usan otras excusas, ¿no? Graves, pero bueno, eso. Entonces, esta ex víctima le dice a esta víctima, por entonces, ¿qué es perdonar? Y empieza a decir, perdonar no es olvidar, porque mucha gente siente que si ya perdona, pues pudo olvidar, pero es que hay cosas que no se olvidan, en absoluto. Entonces, perdonar no es olvidar, le dice. Perdonar, pero va mucho más allá. Perdonar no es recordar sin dolor. Hay cosas que dolerán por el resto de nuestras vidas. Perdonar es recordar con paz, aunque haya dolor. Y es ahí cuando hace esa distinción tan maravillosa entre el dolor y el sufrimiento. Aquí hemos hablado 1000 veces que el dolor es inevitable. La vida, desde que uno nace, desde antes de nacer, desde la concepción, la vida tiene dolor. No hay cómo evitarlo de alguna manera. Nos enfermamos, perdemos cosas, hacemos daño, nos hacen daño, eso lleva dolor, eso es inevitable. Hemos de aprender a ser mucho más inofensivos. Inofensividad es otra, pero pues estamos aprendiendo y mientras eso sea así hay dolor. Además porque vivimos en un cuerpo físico y está expuesto al dolor. El cuerpo emocional está expuesto al dolor, el cuerpo mental está expuesto. Vivimos en una circunstancia que es, en la vida es inevitable el dolor, es parte de la vida el dolor. Lo que sí es opcional es el sufrimiento. Y eso es lo que le dice la ex víctima a la víctima. Le dice, a usted le puede doler toda su vida,
pero usted puede recordar con paz. Entonces, es una maravilla. Fíjense que cuando ella le dice la ex víctima a la víctima, que dice, la víctima dice no puedo perdonar. Mientras uno no puede perdonar, está siendo víctima. Eso no hay vuelta de hoja. Si uno no puede perdonar, uno es víctima. En ese momento está siendo víctima. Ahora, le dice esta a esta, listo. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es recordar sin dolor. Perdonar es recordar con paz, aunque aún a uno le duele. Esa me parece a mí que es la lección más impresionante que yo he recibido en mi vida. Pero esa lección no queda ahí. Esta señora le sigue diciendo a la otra señora, la ex víctima a la víctima, le sigue diciendo, pero ese es un ejercicio de todos los días de la vida. Eso es un proceso. Y entonces ahí rompe con otra idea que tenemos todos, que es que uno perdona en un momento y ya, perdonó, se acabó, se le acabó el lío, perdoné y chao, vámonos, se me acabó mi problemita. Esto, como si hoy hiciera yo algo y ya. Bueno, hay veces que sucede así, hay momentos impresionantes. Ahora les cuento otra historia en que eso literalmente es así, pero esa iluminación no se nos da a todos. Lo más común es que nos cueste mucho trabajo y que sea un proceso largo, que lo podemos ir trabajando, pero entonces si entendemos que es un proceso y no es una cosa de sí o no, entonces lo vamos a poder además manejar y transitar más fácilmente en la vida. Eso es otra cosa muy importante. Entonces ella le dice, ese es un ejercicio de todos los días. Todos los días escriba en una hojita lo que usted quiere perdonar ese día, o lo que más le cuesta perdonar, o lo que usted está sintiendo, no importa qué. Escriba. Cuando termine de escribir, quémelo. Acto seguido, oigan esto, que esta es la parte difícil. Ore por los que le hicieron daño, como pueda. Entonces, si usted siente dolor, si usted siente rabia, si usted siente odio, si usted quisiera verlos castigados, diga, Dios mío, yo siento rabia, yo siento odio, yo siento dolor, yo quisiera ver a estas personas castigadas. Por favor, ayúdame. Acto seguido, reza por ellos, empiece. Si lo único que puede hacer es recitar el Padre Nuestro, recítelo. Si puede hacer una oración, diga, Señor, los entrego en tus manos, dales luz. Lo que dijo Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, dales luz, etc. O reza el Padre Nuestro, diga, los odio y quisiera verlos castigados, Dios mío, ayúdame. Reza un Padre Nuestro por sus corazones y sus almas. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, porque eso es humano. Y en algún momento Dios perdona a mí, porque eso sí lo creo yo. Es decir, mi alma, mi conciencia, el espíritu, Dios perdona a mí en un momento de la vida. Si yo tengo esa capacidad de abrir esa rendija, si yo tengo esa capacidad de decir, me rindo, no sé vivir así, no puedo vivir así, por favor, ayúdame. Y ese por favor, ayúdame es a Dios, a la compasión, al amor, a la vida, al espíritu, a mi alma, ¿sí? Porque pues digamos, de alguna manera, bueno, creo que aquí todos somos católicos, ¿no? Y además estamos profundamente conmovidos por la reciente venida del Papa. Entonces no tengo que aclarar tanto en este momento. Muy bien. Después de eso, sepa, miren que no le dice entienda, no, sepa, de saber, de ser, de saber en lo que usted hizo
lo que podía hacer. Usted no podía hacer nada distinto. O sea, le dice ahora perdónese a usted misma. Usted no podía hacer nada distinto. Usted hizo lo único que podía hacer bajo esas circunstancias y en ese momento. Porque cuando uno ha tenido una agresión física importante, cuando uno tiene una pérdida importante, cualquiera que se llame, por ejemplo, la pérdida de la salud, en algún momento se llama enfermedad. Entonces, cuando uno le diagnostican una enfermedad, por ejemplo, como un cáncer, uno empieza, después de que ya pasó por un montón de cosas y dice, no, imposible, eso no puede ser, no sé qué, y hasta que uno dice, ay, caray, si tengo cáncer, ¿qué voy a hacer? Y uno empieza, claro, como fumé no sé cuántos años, claro, como, y eso no ayuda a recuperarse, ayuda a darse cuenta para cambiar lo que tengo que cambiar, pero no sirve el latigazo. Entonces ella le dice, usted hizo lo que podía hacer bajo esas circunstancias, usted no podía hacer nada distinto, en ese momento, en esas circunstancias, ahora sí puede, ahora está en otro momento. Entonces esa persona le está diciendo ahí, perdónese a usted misma. Y luego le dice, y aproveche cualquier oportunidad que haya, cada oportunidad que tenga, para ir a retiros espirituales, a los hospitales de campo, que era esto que les estaba contando, que es un retiro espiritual, a talleres, a conferencias, a lo que pueda. Estamos hablando de personas que además viven, son personas muy humildes que viven en lugares muy apartados de la geografía colombiana. O sea, cuando ella le dice aproveche cualquier oportunidad que tenga, es en realidad una cosa muy importante, porque cuando nosotros nos dicen aproveche cualquier oportunidad que tenga para, uno dice, uy, pero es que estoy agobiada de tanto seminario y de tanto retiro y de tanto curso. Pero es que le están diciendo a una persona que vive, que para salir de su sitio, por ejemplo, para venir a Bogotá a visitar el Papa, hay personas que primero salieron en chalupa, después salieron en mula, después finalmente llegaron a un lugar donde había un bus, después llegaron a un lugar donde había un avión y después llegaron a Bogotá. Y duraron 3 días viniendo y 3 días yéndose para estar 15 minutos con el Papa. 15. O sea, eso es una cosa muy impactante, muy impactante. Entonces, y gracias a Dios, y lo digo de todo corazón, este Papa es quien es. Porque hizo que todo eso valiera, esos 15 minutos valieran la pena, pero hasta el infinito y más allá. Totalmente. Hay algo que leí ayer con lo que tú estás diciendo, que es el término, y es soltar. Sí. O sea, uno para poder perdonar tiene que soltar. Sí. Y entonces, cuando me quieran última cosa, es que después de eso le dice, y aproveche cualquier oportunidad para ayudar a la gente. Cuando usted ayuda a los demás, se ayuda a usted y ayuda a sus hijos. Estamos hablando de una mujer que fue violada, o sea, la ex víctima, le habían pasado otras cosas atroces también, pero esta persona le estaba hablando a otra que había sido, la ex víctima había sido violada, torturada y se había tenido que escapar en un momento, en una masacre. Eso sucedió en una masacre. Se tuvo que escapar con sus 3 hijos chiquitos, 2 alzados, y la más grandecita que corría le dijo que se cogiera de la falda de ella o del pantalón, no me acuerdo exactamente, y que corriera, pero además corrían por entre los muertos. Entonces ella le decía a sus niños, no miren, y
la chiquita que iba acogida le decía, pero si no miro me caigo, le decía la mamá, le decía, entonces le decía, bueno, mira solo mi pierna, le decía la mamá a la chiquita. Esa mujer es la que le estaba dando esa lección a la otra persona que decía que no era capaz, pues que aún no había podido perdonar. Y finalmente ayudar a otros, porque entonces ahí entra en juego la compasión y el amor, que es la intención, es decir, y la acción para aliviar el sufrimiento del otro. Cuando yo entro en la acción para aliviar el sufrimiento del otro, yo me estoy sanando, yo me estoy perdonando, lo que yo hago es lo que, porque dando es como recibo, es así de sencillo. Pero además, cuando yo estoy entregando, finalmente me olvido un poquito de mí. Dejo de pensar tanto en mí, en yo, pobrecita yo, cómo me pasó esto a mí, qué es este horror, qué es esta tragedia. Y a nosotros nos pasa, nosotros estamos hablando aquí de verdaderas tragedias, no de lo que nosotros percibimos muchas veces en nuestras vidas como tragedias. Entonces ahí también es un aprendizaje de relativización bien importante que nos dan estas personas. Entonces finalmente el Papa le dice a María C. Que le ha dado la lección de teología más grande, que es cuando ella dice, yo no puedo perdonar, que Dios perdone en mí. Yo ahí me pregunto, entonces cuando el Papa le dice que le ha dado esa gran lección de teología y luego habla de la Virgen, no está diciendo que tenemos que aprender a perdonar como María, sino que nos confortemos en la idea de María, ¿sí? Que nos sintamos arropadas en la idea de María, que vio a su hijo morir en la cruz, que vio a su hijo torturado, que lo torturaron, muerto. Y sin embargo, ella, a pesar de ese dolor, ahí está y no se apega al sufrimiento, de manera que no se entrega a la violencia, dentro de la violencia. ¿Sí? ¿Qué es entregarse a la violencia dentro de la violencia? Es que no necesariamente es física, es también esa violencia que dice, yo quiero ver a esos castigados, los odio, tengo tanta rabia. Ahora, eso es normal también, ¿no? Pasar por ahí es normal también, es absolutamente normal. Entonces es como no ser tan colombianos, no ser tan sí o no, el sí o el no, la paz o la guerra, los que perdonan, los que no perdonan, no, el camino intermedio es gigante y además todos cabemos, aquí cabemos todos. Y eso mismo pasa con la enfermedad y como con la salud. A eso digo con lo de la Virgen, ¿sí? Como que no es tan... Porque entonces también se nos pone una vara muy alta. Entonces uno dice, ay, no, cansancio. Pues por lo menos yo diría, uy, no, pues no, esa sí no la logro, mejor la abandono. Es que no es tampoco ni como no lo uno ni lo otro. O también está el otro extremo, digamos, yo soy de las que diría, seguramente cómodamente, uy, no, eso sí no la logro, yo mejor abandono. Habrá quien diga, ¿cómo es que yo no lo puedo lograr? Y entre en una culpa y en una autoagresión importante. Entonces, por eso es que